Muy bien, en el siguiente video voy a explicar cómo trabajar en el ambiente Simulink para el ejercicio número 3 del trabajo que se les envió. Bien, y en base a eso, ¿cierto? También poder hacer pequeñas simulaciones si es que en algún momento lo necesita. Para ingresar a Simulink tenemos dos formas. Una es presionando el icono de Simulink, que es el que se ve acá, que yo marco con el cursor. Y la otra forma es ingresando mediante el comando Simulink. Bien. Si ustedes le dan clic a ese comando, o mejor dicho, Enter, se les va a abrir la ventana de Simulink que usualmente tiene una interfaz muy parecida a esta. Lamentablemente yo ya la tenía abierta por un tema de tiempo. Bien. Pero es muy similar a esta, ¿cierto? En donde les va a aparecer la opción de poder agregar un nuevo modelo, etcétera. Bien, voy a ver si se las puedo mostrar de cero. Entonces, Simulink, le dan Enter y les va a aparecer así. Bien. Acá tienen la opción de crear un modelo nuevo o abrir los modelos que ya han creado. Bien. Yo, por ejemplo, voy a crear un modelo nuevo. Bien. ¿Qué tienen que más o menos tomar en cuenta respecto a Simulink? Tiene una interfaz donde donde el ambiente de programación cambia, ya no es por comandos, sino que se trabaja mediante bloques. Bien. Tiene las típicas herramientas para guardar, ya para guardar, siempre evitar los espacios, siempre se guarda en un puro texto. Bien. Por ejemplo, acá se van a guardar como. Y ahí guardan ciertos, si quieren poner espacios, los guardan como guión bajo. Bien. Yo, por ejemplo, este lo voy a guardar al tiro para dejarlo de respaldo. Ya. El modelo. Queda en un formato SLX, ya, para que no le borren tampoco el punto SLX, si no puede quedar muy reconocible. Bien, y ahí quedó guardado, ¿cierto? Mi archivo. Ahí tiene una barra de carga que siempre hay que estar atento a que termine y que acá al costado izquierdo inferior me diga que está ready, que está listo. Bien, en sí la interfaz no es tan difícil de utilizar. Más que nada lo que tiene que tomar en consideración es que aquí tengo herramientas de texto, ¿cierto? De zoom, etcétera. Eh, para abrir la librería de objetos tienen que presionar donde decimos y se les va a abrir la ventana de Simulink, que es donde están todos los bloques que vamos a utilizar, ¿cierto? Para realizar la simulación del modelo que voy a hacer un ejercicio muy similar al que está en el trabajo. Vamos a esperar que cargue. Y ahí está. Bien, acá hay una infinidad de bloques que se pueden utilizar, pero para esta ocasión solamente voy a ocupar unos cuantos. Bien, uno de los que voy a ocupar, ¿cierto? Nos vamos a Continuous, que es quizás el más relevante, que es el Transfer Function, que es la función de transferencia. Por lo tanto, si yo quiero ocuparlo, simplemente lo agrego ahí. Pero en esta ocasión, en realidad, mejor dicho, no lo voy a utilizar porque vamos a ocupar el modelo en el dominio del tiempo. ¿Ya? No voy a ocupar Laplace. Pero sí lo que se puede hacer es comparar el modelo del dominio del tiempo con el modelo de Laplace, pero para eso tendría que hacer los cálculos manuales mediante lo que se ha visto en clase para ver la función de referencia cómo queda y compararla con su respectivo modelo. El que sí vamos a utilizar es el integrador. Bien, el integrador, como dice su nombre, ¿cierto? Permite integrar una función, pero en este caso nos va a permitir reducir el orden de las derivadas, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, lo vamos a dejar ahí. A medida que los vaya ocupando, los voy a ir agregando. El que vamos a ocupar bastante son las operaciones matemáticas, math operations, en donde vamos a ocupar la ganancia, los sumadores, etcétera. También vamos a ocupar por aquí source, son las entradas. Bien, tenemos varios tipos de entradas. Nosotros vamos a ocupar simplemente el escalón, que es el step. Bien, y tenemos los sinks, que son los visualizadores, donde vamos a utilizar el scope, que es un visualizador de gráfica. Bien, y esos son, digamos, los principales elementos que vamos a estar utilizando. Ahí a medida que los vaya utilizando, ¿cierto? Los voy a ir acá agregando. El modelo en cuestión.
Supongamos que tenemos este modelo, ya, donde tiene tres ecuaciones diferenciales relacionadas con funciones que son x, que es la entrada, la función a, una función b, una función g, una función q y una función c que vendría siendo nuestra salida. Al fin y al cabo, lo que yo quiero acá determinar es el comportamiento de x, en este caso sobre c. Bien, esa es la función de transferencia entre comillas que yo quiero buscar. Bien, y este es el modelo matemático de estricto rigor que está en el dominio del tiempo porque si se fijan tenemos derivadas. Recordar que todas las letras que se ven ahí son funciones, en donde, disculpen, acá está al revés, es c sobre x, la salida sobre la entrada. Bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Es modelar este sistema en el dominio del tiempo, pero en Simulink. Para eso, lo que se debe hacer primeramente, y eso tienen que hacerlo de forma manual, a eso me refiero escrito, es despejar la derivada de mayor orden en todas las ecuaciones. Con eso me refiero a despejar, por ejemplo, en este caso tenemos solamente la primera derivada, despejar la primera derivada, en las otras dos ecuaciones, si se fijan, tenemos la segunda derivada, por lo tanto esa es la que debo despejar. ¿Cómo va a quedar? De esa manera. Despejando la derivada de A, eso ustedes lo tienen que ver ahí matemáticamente en sus cuadernos, lo pueden hacer. Nos va a quedar de esa manera. Bien. La segunda ecuación nos va a quedar de esta manera, que sería despejar la segunda derivada, ¿cierto? Y básicamente es tirar estos dos términos al otro lado restando, que están ahí restando, y después dividir todo por 2. ¿Bien? De la misma manera, ¿cierto? Me queda la última ecuación, en donde despejo la derivada de mayor orden, y estos dos términos pasan restando al otro lado, ahí están restando, ¿cierto? Y divido todo por 4. Ahí me quedó todo multiplicado por un medio, en este caso por un tercio, y por un medio y un cuarto. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se trabaja esto? Siempre se debe ir de forma ordenada, partiendo con la primera ecuación. Bien, voy a ir a Simulink. Primero que nada, vamos a tener la primera derivada, tenemos la entrada. Lo primero que vamos a graficar va a ser la entrada. La entrada normalmente siempre va a ser un escalón, el step que se llama, esa es nuestra entrada. Ya, la vamos a dejar por acá. Y por acá. Se me cerró el Simulink. Perdón, ahí no sé, algo pasó. Ahí está el modelo. Voy a abrir la librería. Agrego el step. Ahí está. Un poquito de zoom. Esta va a ser mi entrada de referencia, que vendría siendo, ¿cierto? Acá, si hago doble clic en cualquier parte, puedo escribir una nota, crear una annotation, y puedo escribir un texto. Esta es mi entrada, ¿ya? Y en este caso es X. ¿Ya? Ese texto no influye en nada, por si acaso, es solamente para un texto recordatorio. Eh, Me voy acá, ¿cierto? Y acá está el tema. Lo que debo hacer es crear esta operación, o sea, una igualdad en donde voy a tener la suma de la entrada y se van a restar dos parámetros, que es A y B. Bien, y este es el tema. Eh, por ejemplo, acá si se fijan está la derivada de A. Para poder crear eso, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Es en Math Operations, crear una operatoria, una suma, el add, y esa suma lo que yo voy a hacer es agregarle la cantidad de operaciones que se está haciendo acá en esta ecuación. Si se fijan, son tres operaciones, una suma y dos restas. Por lo tanto, yo voy acá, le hago doble clic al sumador y le agregamos un positivo y dos negativos. De esa manera. Si se fijan ahora, el bloque tomó tres entradas. Y aquí está el tema. Este de acá es la derivada de la variable a.
esta operatoria, lo que me está, esta igualdad, entre comillas, lo que yo voy a obtener acá en la salida es la derivada de A, ¿ya? Porque esto vendría siendo como mi igualdad, ¿ya? Que tiene tres operatorias. Ahora, ¿cuáles son las operatorias? Me dice que es un tercio por X, y esa es positiva. Por lo tanto, esa operatoria es la que debe ir al término positivo. ¿Qué hago acá? Voy a Simulink, en la librería, busco una ganancia, y esa ganancia va a tener el valor por el cual se está multiplicando la entrada. En este caso, por ejemplo, se está multiplicando por un tercio por X. Entonces yo tomo la entrada, la conecto acá, y aquí, dentro de la ganancia, ingreso el valor de un tercio. De esa manera, conectamos aquí, y tengo la primera operatoria, que es la suma. Y aquí viene la parte compleja, porque ahora me faltan los otros dos términos. Por ejemplo, el segundo término dice que es menos 2 tercios, pero de A. Y aquí hay que razonar lo siguiente. El resultado de lo que me está saliendo acá de esta operatoria es la derivada de A. ¿Ya? Aquí podemos anotarlo como de A de T, por ejemplo, que es lo que tengo acá. O mejor, una nomenclatura un poco más sencilla, porque después con la segunda derivada está más difícil, la derivada de A, como A comillas. Bien. Por lo tanto, yo lo que necesito acá, al otro lado, es A sin derivar. No está derivado. Por lo tanto, lo que debo hacer acá es ocupar una operatoria que me elimine la derivada. Y la operatoria matemática que me elimina la derivada es la integral. Por lo tanto, yo voy acá a Continuous y ingreso un integrador. El integrador lo que hace es eliminar una derivada de la función, ¿ya? Porque estas dos funciones, tanto la derivada como la integral, son, bueno, por así decirlo, inversas. Si yo tomo una integral, una función, la derivo, me va a dar una función distinta, y si esa misma función la vuelvo a integrar, vuelvo a la función original, que es como lo que se denomina el teorema fundamental del cálculo. Por lo tanto, acá, ¿qué va a suceder? Yo, si tomo el integrador e integro la derivada de A, en la salida voy a obtener A sin derivar. ¿Bien? Y de esa manera, como tengo ahora A sin derivar gracias al integrador, lo que debo hacer simplemente es multiplicarla por 2 tercios. El menos me lo va a dar la operatoria del comparador de acá. Por lo tanto, fíjense cómo queda. Voy a copiar esta misma ganancia y le voy a escribir 2 tercios. ¿Cierto? Así. Por lo tanto, y vuelvo acá, era 2 tercios, ¿correcto? Tomo el A y lo retroalimento de esa manera, y ahí tengo el segundo parámetro. Bien. Y ahí ya tengo el resultado del valor de A. Y ahí tengo, ¿cierto? A por 2 tercios y tengo el tercer término. El problema acá es el tercero, porque el tercero está relacionado con una variable que se llama B y no tiene ninguna relación con las de acá. Por lo tanto, ahí es donde tengo que esperar un poco, porque ahora debo continuar con el siguiente modelo. ¿Ya? Porque si se fijan en el siguiente modelo, está relacionado B. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, como no puedo todavía trabajar con B, y está en la segunda ecuación, y suele ocurrir así en todos estos tipos de modelos, lo que debo hacer ahora es seguir a la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es G igual a todo eso. ¿Cuál es el tema? Si yo quiero continuar a partir de del primer sistema, porque tiene que ir todo conectado, no puedo directamente. Y para eso existe la ecuación que está acá al medio. Me dice que G va a ser multiplicar 2 veces A. ¿Y qué va a suceder aquí? Fíjense, aquí tengo A, el resultado de A. Por lo tanto, yo simplemente lo que puedo hacer es tomar una ganancia, multiplicarla por 2, ¿cierto? Y el resultado de eso me va a dar G en la salida. ¿Bien? Como A, lo multiplico por 2 y me da G, como lo habíamos visto, ¿cierto? En diagramas de bloque. Así de sencillo. Y por lo tanto, ahora, como ya tengo G, puedo empezar a construir la ecuación que sigue acá. Esa. Que es de la misma manera, al despejo la derivada de mayor orden, que es la segunda derivada, estos dos términos pasan restando,
y divido todo, ¿cierto?, por 2 para que quede totalmente despejado. Bien. Ahora, la operatoria es muy parecida a la anterior, si se fija tiene un término positivo y dos términos negativos, que son ese término y ese término. Y tiene uno positivo que es la entrada. Por lo tanto, vuelvo acá a Simulink, ¿ya? Puedo llegar y copiar este de acá, o copiar por acá, y este va a ser la segunda derivada de, en este caso, b. Bien. Ahora, vamos viendo la operatoria. La operatoria me dice que el primer término es un medio por g. Bien, por lo tanto, lo que yo voy a hacer acá, que en realidad, si se fijan, va a quedar prácticamente a igual a g porque tomo g y lo multiplico por un medio. ¿Ya? Yo sé que esto es redundante, o sea, si esto todo lo multiplico, al fin y al cabo me va a dar 1 y a igual a g. Pero lo vamos a hacer de esta manera para que quede estructurado porque no siempre va a ser así. Por lo tanto, conectamos acá, ¿cierto? Y ya allí voy a tener, ¿cierto?, un medio por g. Aquí me va a llegar un medio por g. Listo. El resultado de esta operatoria acá me va a dar la segunda derivada de b. Bien. Eso es lo que estoy diciendo acá. Recuerden que este sumador, ¿cierto? Estos sumadores representan la derivada y su igualdad. Por eso me refiero, representan a esto. ¿Bien? Por eso tiene tres operatorias en la entrada, porque hay que sumar eso y restar estos dos para que me entregue la segunda derivada. ¿De qué está el tema? El segundo término me pide un medio pero de la primera derivada. Ya, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer acá? Similar al anterior, con control, había olvidado mencionar, manteniendo presionado control, selecciono una figura y la puedo copiar directamente. Ya, la vamos a copiar ahí. Al integrar la segunda derivada, lo que yo obtengo es la primera derivada. La integral lo que hace es bajar en 1 el orden de la derivada. Por lo tanto, tengo la primera derivada. Y de la misma manera, como esta está con un medio, la voy a copiar, retroalimento, y ahí nuevamente tengo, ¿cierto? Eh, Vamos a agrandar acá los sumadores para que no queden tan pegados. Nuevamente tengo, ¿cierto? B' por un medio, que es el que está acá. ¿Bien? Y tenemos otra ecuación que está dependiendo de una letra que es Q, que lamentablemente no tenemos, ¿cierto? Aquí podemos agregar una ecuación de vínculo, ¿ya? O podemos dejarlo así, va a depender de cómo esté planteado el ejercicio, ¿bien? Y aquí la omití, ¿ya? Vamos a agregarla acá. Eh, Vamos a suponer que Q es igual a... Pongámosle... Ah, pero no es necesario. No es necesario. Son directas aquí. Ya no hay problema. No hay necesidad de hacer ecuación de vínculo, que es como lo que se trabaja con torque y corriente, como lo hemos visto anteriormente, o X y R. Bien. Entonces, ahí ya tenemos, ¿cierto? Parte del modelo. Ahora, si recuerdan, en la primera ecuación, me falta la letra B. Bien. B sin derivar, que es 5 tercios por B. Pero yo tengo la derivada de B. Por lo tanto, acá lo que yo podría hacer es volver a integrar B. Integro nuevamente B. Y con eso, el resultado que voy a obtener acá es B sola. Por lo tanto, ella, como tengo B, me puedo devolver para acá. Puedo copiar acá este de aquí, que acá era 5 tercios. Conectamos. Y conecto aquí con este de acá. Así. Y ahí ya tengo lista la primera ecuación. No hay nada más que hacerle porque ya tengo cierto B. Y aquí voy a obtener cierto... vamos a crear la anotación. 5 tercios por B. Bien. Aquí para recordar, ¿cierto? Este va a ser 2 tercios por A.
y este es 1/3 por x. Los textos no tributan en nada, por si acaso. Si se fijan, y ahí me da el resultado de la derivada de a. Y entonces, por ejemplo, acá era 1/2 por b', que es la derivada de b. Perdón. 1/2 por b'. Ahí sí. Bien. Nos estaría solamente faltando la última ecuación, la cual es esta de acá. Bien. Y acá tenemos que crear, ¿cierto?, el vínculo entre estas dos ecuaciones, que básicamente sería eso de ahí. ¿Ya? Y aquí está el tema. Eh, yo debería agregar quizás esta ecuación directamente acá, pero me va a quedar con dos incógnitas. Entonces, de todas maneras, voy a necesitar una ecuación de vínculo para poder trabajar esto, que la voy a crear ahora. Ahí agregué una ecuación que dice que Q va a ser igual a 5 veces R. ¿Ya? Y R, bueno, cambié la Q de acá, la cambié por una R para poder trabajarlo de una forma un poco más sencilla. Em, y la gracia es ahora, ¿cierto?, que tengo que la vinculación es un poco más sencilla, porque yo puedo tomar, ¿cierto?, el valor de Q y multiplicarlo, ¿cierto?, por R. ¿Ya? El tema es, ¿cierto?, de dónde salgo Q. ¿Ya? Y esa, digamos, es una de las complejidades quizás que vienen en el ejercicio de la guía, bien, que es muy parecido a este, ¿cierto?, en donde van a tener que hacer la vinculación con X y todo el tema. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto?, es vincular esas dos ecuaciones. Bueno, hice una pequeña modificación al programa, o disculpen, a la ecuación, ya, más que nada para darle un poco más de lógica. Eh, como es un modelo que está totalmente inventado, tenía que hacerle un pequeño vínculo. Y el vínculo que hice es el siguiente, que en realidad es muy parecido a lo que les aparece a ustedes en la guía. Cambié la Q que había acá, la cambié por la letra B, que es la misma variable B de acá. Y después el vínculo que lo va a relacionar con la ecuación de abajo es Q, ¿ya? Q es igual 5B. Por lo tanto, de esa manera, ¿cierto?, puedo sacar ahí cuánto vale Q para la entrada del siguiente sistema. Entonces vamos para acá. Como ya tengo B, ¿cierto?, voy a pasar a la tercera ecuación, que es la segunda derivada de C. ¿Bien? La segunda derivada de C. Si yo tomo B y lo multiplico por 5, obtengo en la salida Q. Perdón. Q. Crear anotación. Q. Ahí sí. Por lo tanto, quedo con un espacio y por eso se calcula. Ahí. Q. Bien. Entonces, B por 5, según la ecuación de acá, B por 5 me va a dar Q. Listo. Tengo ahí, ¿cierto?, la segunda ecuación, ¿cierto?, que esta de acá, en salida, me va a dar la segunda derivada de C. Y de la misma manera, empiezo a integrar, integro, el resultado de esto va a ser la primera derivada, pongo una ganancia, la primera derivada, si me voy acá, dice que, disculpen, olvidé acá un detalle, el Q está multiplicado por un cuarto para conectarlo a la operatoria de la segunda derivada de C, por lo tanto, acá me faltó, aquí está Q, por lo tanto, S se va a multiplicar por un cuarto, ¿cierto? Y ahí me va a dar, ¿cierto?, un cuarto por Q. Bueno, un poquito más para acá para que se vea el texto. Ahí. Entonces tengo la segunda derivada, integro, tengo la primera, y aquí multiplicamos por, vamos a ver la ecuación, 2 cuartos, que es un medio en realidad, pero lo vamos a notar como 2 cuartos igual. No hay problema porque MATLAB hace solo el cálculo. 2 cuartos.
vuelvo a modelo. Por lo tanto, tomo C', que es la primera derivada, la multiplico por 2 cuartos, ¿cierto? Y ahí ya tengo el segundo término, que es 2 cuartos por B'. Insisto, estos son solamente textos, no son obligatorios, solamente para recordar lo que estoy trabajando acá en la ecuación. Ya estoy en la última. Estoy ya en la última, ¿cierto? Que es este. Menos 2 cuartos por la derivada de... Le puse B, pido disculpas también ahí. C. Y el tercer término, y último, es un cuarto por C. Por lo tanto, puedo copiar este mismo cuarto que está aquí, y abajito. Recuerden que tengo la derivada de C, por lo tanto, vuelvo a integrar. Al derivar C, obtengo C sin derivar. Pegando un poquito. Ah, quedó pegado, parece. Voy a esperar que se despegue. Ya, disculpe. Algo pasó y apreté la... Ya. Entonces, integro. Me devuelvo para acá. Recuerden que el resultado de integrar C' va a ser C. ¿Está? Y ese, ¿cierto? Va a ser multiplicado por un cuarto. Y ahí voy a obtener, ¿cierto? Un cuarto por... Y ahí finalmente, ¿cierto? Ya obtuve el valor final, que sé que es la salida del sistema. Por lo tanto, ya tengo la función completa. Ahora, para visualizar esto, vamos a utilizar un scope. Voy a volver acá a mi librería. Primero vamos a ocupar algo que se llama el multiplexor, que está en Signal Routing, el MUX, multiplexor. Lo colocamos acá. El multiplexor me permite canalizar varias señales de entrada en una sola salida. Bien, por lo tanto acá, y luego de eso, incorporo mi scope, que es el bloque que me permite visualizar gráficos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos en la primera instancia, voy a conectar la entrada. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Con el botón del medio del mouse puedo navegar así. Y lo conecto acá a la entrada. Ahí, para visualizar cuál es el valor que tiene la entrada. Y lo vamos a comparar con el valor de salida, que es C. Ahí. Conectamos acá. Podemos dar un valor a la entrada. Por ejemplo, acá en Final Value ingresamos 12. ¿Ok? Tiempo de simulación. Bueno, el tiempo depende mucho de los parámetros del sistema, de todos estos números que hemos ingresado. Bueno, si me equivoqué por ahí en algunos, obviamente ustedes tienen que tener cuidado ahí. Yo como estaba cambiando de lámina ahí me pude haber equivocado, pero se pueden ir revisando, ahí lo podemos ir revisando. Em, la idea, ¿cierto?, es ingresar un tiempo. Puede ser 10 segundos, pero de repente si la curva no se ve completa, puede ser un poco más. Ya, yo voy a ponerle 20 para probar. Voy a darle al botón Run. Bien. Cuando le dan a Run, el programa va a compilar lo que hice acá. Si es que hay algo malo, me va a avisar. Empieza a cargar una barrita y va a empezar la simulación. Vamos a esperar un poquito que termine de compilar. Hay que esperar hasta que me diga acá que dice Ready. Bien, ahí está en Ready. Le voy acá al Scope. Esperamos que abra. Doble clic en el Scope para visualizar y ahí me entrega, cierto, el comportamiento que en este caso está totalmente inestable. ¿Ya? Eso es producto, cierto, de los valores. Ah, perdón. Aquí me faltó un término. De veras que no me había dado cuenta. Nos quedó pendiente un término. Esa es la segunda ecuación. Que me faltó el 3b acá. Entonces, de B, que aquí está, puedo sacar dos terminales.
3. En realidad me puedo conectar desde acá directo, ¿sí? Porque aquí va B, y B se va a canalizar para acá. Vamos a ver si cambia con eso la respuesta. Ahí sí, ya. Era muy extraño que entregara valor así. Y ese es el comportamiento que tiene el sistema. ¿Bien? Esa es la entrada de referencia, que son, podrían ser 12 volts, ¿ya? Que habría que como encontrar una relación entre el voltaje y bueno, y la salida, que puede ser cualquier otra variable. O sea, va a depender del sistema que se esté analizando, puede ser nivel, temperatura, ¿ya? El tema es cierto que acá no me está mostrando completa la curva y es porque el tiempo de simulación quizás es demasiado poco, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es aumentar el tiempo de simulación a unos 50 segundos y ver si logro encontrar cuando se estabilice la respuesta. Tiene aquí una pequeña variación, al parecer no va a disminuir, por lo tanto se va a quedar así. Usualmente Simulink entrega algunas gráficas así cuando eh, no ciertos valores no toman eh, referencia, pero en realidad acá no es relevante. Bien, lo importante, ¿cierto?, es que se visualice la curva. Bien, y ese sería todo el ejercicio, o sea, básicamente es tomar las ecuaciones que están en el ejercicio, despejarlas, obviamente con los valores que se muestran acá, despejan las ecuaciones tal cual lo hice acá yo, de esa manera, bien, y con eso, ¿cierto? Empiezan a dibujar el modelo en base a lo que se trabaje. Bien, se fijan acá, está todo bien ordenadito ahí para poder trabajar. Bien, espero les sirva el video. En base a este video, ¿cierto? Deberían poder resolver ya el ejercicio número 3. Les deseo mucho éxito.